Ok, bueno. Un segundo, es que estoy aquí admitiendo a unos compañeros. Ok, bueno, pues vamos a empezar lo que es nuestra segunda clase de de la materia de informática. Em, ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto a la clase pasada o las tareas? Yo ninguna maestra, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver cómo lo hago esto. Ok, bueno, la clase anterior, en la clase uno, platicábamos sobre las tecnologías de la información y la comunicación, lo que son las TICs, y veíamos algunos conceptos como el Big Data, bueno, el Internet de las cosas. Y como saben, todo ese tipo de conceptos está ampliamente relacionado a lo que es el manejo de información, al manejo de los datos. Todos estos datos que, pues, son enviados y recibidos tienen un procesamiento. Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos un poco más a cómo digamos, los dispositivos electrónicos ven o reconocen lo que es la información en general. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, bueno, esta primera pregunta que pongo aquí, ¿qué es el procesamiento de los datos? Bueno, pues básicamente el procesamiento de los datos es la recopilación y la manipulación de los elementos de los datos, y una vez ya que son manipulados, se puede producir cierta información. Y bueno, aquí lo que resalto en negritas es que sea información de tipo significativa, relevante, que tenga algún propósito de uso. Bueno, como mencionaba, el procesamiento de datos consiste en una serie de pasos que, pues, digamos, existen varias clasificaciones, pero ahorita vamos a ver un gráfico de en qué consiste ese procesamiento de datos. Bueno, el paso número uno es la recolección de los datos, el almacenamiento. Después de ello procede la clasificación de los datos, después su procesamiento, el análisis y la presentación, ¿okey? Bueno, en sí estos son 6 pasos, digamos, generales, estándares que existe para el procesamiento de los datos. Tal vez si consultan algunas otras, referencias, pueden haber uno o 2 pasos más o menos. Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. La información o data, como veíamos en la clase anterior, que también se le conoce como data, básicamente es la obtención de diferentes fuentes, es decir, y esta se puede obtener en diferentes tipos de formatos. Aquí menciono el formato XML, los archivos CBS, información de redes sociales o imágenes. Em, Algo importante aquí mencionar es que en esta recolección podemos decir qué tipo de información, vamos a mencionar qué tipo de información se está recolectando y cómo se puede clasificar. Esas clasificaciones puede ser información estructurada, no estructurada o semiestructurada. Aquí tengo un diagrama con algunos ejemplos. Información estructurada pueden ser bases de datos, ERPs, CRMs. En la no estructurada pueden ser correos, textos en general. Y la semiestructurada, bueno, aquí está en una lista de, vamos a llamarle nombres que se le dan a agrupamientos de información, pero vamos mejor a los ejemplos que tengo en esta siguiente diapositiva. En cuanto a datos estructurados, pues, básicamente, si queremos ver un ejemplo fácil de digerir, puede ser una tabla. Una tabla nos presenta información que tiene una estructura, tiene un orden. Y
bueno, ese es el ejemplo que yo pongo del lado izquierdo de la diapositiva. Puede ser, y eso lo podemos ver en 2 extremos completamente diferentes. Esta tabla, que puede ser una tabla que nosotros mismos creamos con cierta información de la que nos rodeamos o que nos es relevante en nuestro día a día, una simple tabla, y otro extremo de lo que es un dato estructurado, ya hablando, digamos, a manejos de grandes cantidades de información, como lo que veíamos del Big Data. Existen esos sistemas que se llaman ERPs, que básicamente, son un tipo de softwares que permiten a empresas, organizar la información de diferentes departamentos. Un segundo que estoy, admitiendo a algunos compañeros. Bueno, entonces, decía, estos ERPs son softwares que básicamente ayudan a la administración de un negocio, si lo podemos ver así. Y puede ser un negocio que tenga cientos o miles de empleados, y le va a generar algún tipo de tablas, y bueno, esto se le llamaría como, datos de tipo estructurados. ¿Cómo son recolectados? Pues, como decía, el extremo más sencillo es uno mismo, por una encuesta o preguntando a personas, y el otro extremo, donde ya se manejan grandes cantidades, serían mismos empleados cargando bases de datos en sus computadoras, o simplemente información que se ha ido acumulando con el tiempo de la misma empresa, de reportes, etcétera. Veíamos lo que eran los datos no estructurados. Un dato no estructurado, pues, puede ser un correo electrónico, una imagen, simplemente, pues, como lo dice, no tienen una estructura. Por ejemplo, en un correo podemos tener tal cual un correo, un pequeño texto en el asunto, información escrita en general, un archivo adjunto, un PDF, imágenes. En sí es un grupo de datos que no van a tener sí tienen una estructura para nosotros que lo estamos leyendo, pero digamos, en interpretación de computadora, no tanto, porque simplemente son diferentes tipos de información. Entonces, simplemente eso se le conoce como datos de tipo no estructurados. Y los que mencionábamos de semiestructurados, los datos semiestructurados ya viene siendo tal cual agrupaciones que, pues, como lo indica el nombre, tienen relativamente, una estructura. En la lista en el diagrama que mencionaba hace rato decía, archivos CBS. ¿Qué son los CBS? Bueno, un CBS es una lista de palabras o de datos que simplemente están separados con una coma. Esto sería el equivalente a que ustedes, crearan una nota en una computadora, escribieran palabras y solamente las separaran con una coma. Están de cierta manera algunos organizados y, a eso se le llamaría semiestructurados. Y normalmente este tipo de datos semiestructurados, su principal propósito es que van a ser procesados por algún otro tipo de software. También en el diagrama que mencionaba, venían datos como datos semiestructurados, archivos XML, que es lo mismo, ciertas palabras, pero utiliza, tags para hacer una identificación. Y si vemos otra de, JSON, que básicamente es de JavaScript Object Notation, es otra manera de poner simplemente palabras organizadas, semiestructuradas. Y como mencionaba, todo esto es con el objetivo de que normalmente va a ser procesado por algún software o algún tipo de algoritmo. Bueno, veamos lo que era la recolección de los datos. Un segundo, nada, déjame ver si no hay alumnos conectándose. No. Ok. Después del paso de recolección tenemos la parte de almacenamiento, que es el proceso digital de guardar la información en medios físicos o algún tipo de nube o servidor. Como mencionaba, si lo queremos ver desde los 2 extremos, el extremo sencillo y el extremo complejo, el sencillo es simplemente nosotros tomamos una memoria USB, guardamos, cierta información y tal cual eso es almacenarlo, lo estamos guardando.
En el otro extremo ya hablamos de una red, de algún tipo de servidor donde, como comentaba en la clase pasada, si bien no está guardado en nuestros dispositivos electrónicos, sí están guardados en un servidor ubicado en algún lugar del planeta que pertenece a un proveedor, como puede ser, vamos a mencionar, Amazon, donde guarda todos los datos de sus clientes, o también tienen una nube para guardar fotografías. Y bueno, aquí una imagen. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva anterior pongo almacenamiento conectado en red, ejemplo NAS, Network Attached Storage, que como mencionaba ya se conforma de un sistema mucho más complejo. Esto lo podemos ver como servidores y bueno, un NAS es simplemente el almacenamiento de esa información en una red local. Digamos, ese es el extremo complejo donde se manejan grandes cantidades y el ejemplo sencillo, pues simplemente guardarlo en un pequeño dispositivo de almacenamiento. Bueno, después de lo que es el paso de almacenamiento que veíamos en nuestro gráfico inicial, tenemos la clasificación de los datos. Y básicamente en la clasificación de los datos, lo que vamos a ver es una organización de la información. Por ejemplo, un banco que tiene cierto número de clientes, para clasificarlos, ¿qué haría? Pues podría decir, este es un cliente de alto riesgo, este es un cliente de bajo riesgo. Ahí es una clasificación en 2 tipos. Em, Puede decir, otra clasificación podría ser, estos clientes son, premium y estos otros clientes son estándar. Entonces, simplemente está haciendo una organización de los datos. Eso se le puede llamar como clasificación de los datos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de clasificar datos? Pues facilitar la visualización, su análisis y entendimiento de los mismos. Después del paso de clasificación, existe o procede el procesamiento de los datos. ¿Cuál es el objetivo del procesamiento de los datos? Básicamente, producir, algún tipo de información. Como mencionaba en la clase pasada, si los datos no están interpretados, no podemos obtener información útil que va a cumplir algún tipo de objetivo. Entonces, también en la parte de procesamiento de los datos, se puede hacer algún tipo de eliminación de información que no es necesaria o que no esté incorrecta. Básicamente es como ajustarla para que vaya al siguiente paso. Ese siguiente paso va a ser el análisis. Entonces, aquí tenemos en el análisis de la información. Bueno, el análisis y la evaluación de la información, ese será el análisis y la evaluación de la información de salida para llegar a un tipo de resultado. Em, ya que fue analizada, básicamente después será procesada por algún tipo de algoritmo. Y el último paso, después del análisis de datos, se le conoce como la presentación de la información, que aquí es donde ya es visualizada por un usuario final y se interpreta para tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, algún gráfico que diga, en la empresa hubo tales ventas en tal mes, en el siguiente mes hubo otro tipo de ventas, entonces ya pueden llegar a una conclusión, las empresas. Eso viéndolo como en un ejemplo intermedio de una empresa local, etcétera. Eh, bueno, ya, después de ver estas pequeñas descripciones de lo que son las etapas de cómo se van procesando la información, podremos concluir que elementos importantes para el procesamiento de la información, pues es el hardware y el software. Hardware, que sería, pues, por ejemplo, los dispositivos electrónicos que tal cual van a almacenar la información. Software serían los algoritmos que van a hacer ese procesamiento.
Y bueno, también tenemos en la imagen la clasificación de algoritmos y programación, que también está ligado a lo que es el software. Tenemos lo que van a ser las bases de datos y bueno, las redes y conectividad para que precisamente exista toda esta transferencia de información. Bueno, entonces ustedes dirán, ok, estos son, digamos, la clasificación estándar de los procesos de cómo se procesa la información, precisamente valga la redundancia, y tal vez se podrían preguntar, pero ¿quién lo hace? ¿Cómo funciona? Bueno, em, esta parte de procesamiento de datos es una industria muy, muy profunda donde existen personas que se dedican tal cual a crear algoritmos, lo que veníamos platicando desde la clase anterior, que los algoritmos son algún tipo de programas que ejecutan instrucciones para, pues, hacer todo este procesamiento de datos. Entonces, los encargados de ello son algunas empresas como esta. Si bien no vamos a profundizar en ellas, lo que quiero que, digamos, el mensaje que se queden es que, tomando en consideración la clase pasada, es que las tecnologías de la información van a procesar información que puede ser pequeña, local, información no tan grande, hasta el Big Data, que viene siendo aquella información que es recolectada por grandes empresas como, digamos, vamos a hablar de Facebook o Amazon, que la cantidad de información que manejan son muy grandes. Entonces, en ese tipo de extremos, vamos a hablar de que ya existen corporativos, empresas cuya función tal cual es simplemente es el manejo y la gestión de información. Entonces, ellos ven más a detalle todo ese tipo de pasos, qué tipo de software se pueden utilizar para ello. Si hablamos de algoritmos de procesamiento, para un ejemplo más sencillo que se aterrice más a nosotros, pues podríamos hablar de nosotros crear algún archivo de Excel donde creamos un tipo de instrucciones, no sé, los que han utilizado el Excel y han escrito instrucciones, o macros, que es un pequeño programa donde automatizamos el uso de nuestra información en un documento, que digamos, esos serían como que los dos extremos. Ok, bueno, ya vimos lo que son los pasos para el procesamiento de la información. Entonces, vamos a pasar a cómo es esta información interpretada. Nada, más denme un segundo. Voy a ver si no tenemos más compañeros. Ok. Bueno, y también recapitulando y asociando esto con la clase número 1. En parte de las diapositivas veíamos que hubo un progreso en los dispositivos electrónicos, que existían los bulbos y después la tecnología emigró cuando se desarrollaron los transistores. Los transistores nos ayudaron a tener dispositivos electrónicos mucho más pequeños. Entonces, estos dispositivos electrónicos, de alguna manera, por el hecho de ser electrónicos, van a procesar la información, como qué el tipo de lenguaje o cómo están simplemente manejando los datos. Bueno, para hablar de los dispositivos electrónicos, utilizan diferentes códigos o sistemas. Algunos de ellos, vamos a llamar, si podríamos llamarlos que son como algún tipo de lenguajes con el que los dispositivos electrónicos van a poder entender qué es lo que están recibiendo, qué es la información que están recibiendo. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de códigos o sistemas que se utilizan y algunos de ellos son, bueno, se le conocen como sistemas numéricos digitales y algunos de ellos es el sistema decimal, el código binario, el código ASCII, el código hexadecimal y bueno, existen otros. Pero esos son los principales 4 que vamos a revisar durante la clase. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado de estos sistemas numéricos digitales?
Sí, yo sí había escuchado de lo que es el código ASCII, hexadecimal, binario. Ok, ¿y has hecho los has utilizado en algo? O... Bueno, sí, en algunas, como bueno, yo estudio electrónica, pues el código binario, sí, sí lo hemos utilizado y el hexadecimal muy poco, pero sí, pero más el binario. Ah, ok, perfecto. Entonces sí ya tienes una más o menos idea de cómo funciona este tipo de numeración. Ok, Sí, bueno, algo, aunque ya no me bueno, acuerdo muy bien, pero bueno. está bien, ahorita vamos a repasar. Bueno, entonces vamos a empezar con el sistema decimal. El sistema decimal, si bien tiene un trasfondo, pero básicamente el sistema decimal es el que utilizamos todos los días, que contamos, pues, como lo tengo aquí en la imagen, 1, 2, 3, hasta el número, bueno, 10, básicamente se basa en múltiplos de 10. Pero cuando hablamos del sistema de numeración decimal, siempre se va a hablar de que estos sistemas tienen una base. Y para el sistema decimal, como ya decíamos, la base es el 10. Entonces, en esta tabla voy a explicar más o menos cómo es el trasfondo, digamos, el detrás de cámaras del sistema decimal. Entonces, bueno, también recapitulando un poco de clases de matemáticas, es una regla matemática donde cualquier número elevado a la cero siempre va a ser 1. Otra regla es que cualquier número elevado a la 1 siempre va a ser ese mismo número. Entonces, un número elevado a otro número, precisamente este va a ser la base, en el 10, bueno, no sé si ven mi puntero, pero el 10 es la base y el 0 equivale a la potencia. Entonces, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy usando el número 523, que pues todos sabemos cuánto es 523, que es un número 523, pero ese número viene precisamente de este sistema de numeración de base 10. Entonces, sería 5 veces el resultado de 10 a la 2, 2 veces el resultado de 10 a la 1 y 3 veces el resultado de 10 a la 0, que es esto que tenemos aquí. 5 veces 100, 2 veces 10 y 3 veces 1, que sería 500 más 20 más 3, nos da 523. Tal vez dirán, bueno, es una explicación que no nos va a ayudar, digamos, mucho en la vida cotidiana, pero simplemente es para que conozcan que el sistema de numeración decimal está basado en el número 10. Denme un segundo, aquí voy a admitir a un compañero. ¿Ustedes ven mi puntero en la diapositiva? ¿O no se ve? ¿Sí me escuchan? Bueno, no sé si alguien esté hablando, pero yo no escucho a nadie. Sí, yo sí lo veo. Ah, ok, perfecto. Sí, más que, bueno, quería que me confirmaran porque estoy señalando números y nada más para asegurarme que sí están Sí, sí, viendo sí qué número estoy se señalando ve tal pequeño, cual. pero sí se ve. Ok. A ver, déjenme ver si puedo usar aquí una herramienta. Bueno, vamos a ver con esta, a ver si ya se Con ve el como lápiz, un está mejor. tipo láser. Bueno, ujú. Ok, bueno, entonces esa sería la explicación del sistema de numeración decimal. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el sistema de numeración binaria. Y bueno, es una forma de representación de datos en la informática, al igual que el decimal, y se originó en el siglo XVI y siglo XVII aproximadamente.
Pero bueno, ¿cuál es la diferencia con el sistema decimal, el sistema que usamos todos los días? El sistema binario representa cualquier tipo de información con la combinación de números con la combinación de unos y ceros. Es decir, cualquier dato que se les ocurra, cualquier información, va a verse en muchos unos y muchos ceros, en diferente orden. El orden es lo que va a determinar qué significa, pero ahorita vamos a ver más a detalle. Entonces, mencionábamos también que el sistema decimal es de base 10. En este caso, el sistema binario es de base 2. En esta parte, les coloco una tabla de equivalencias de cómo podremos ver cómo los números que nosotros en sistema binario, y como mencioné, 1 va a ser 1, 2 va a ser 0 y 1, no 10, va a ser 0 y 1. Otra cosa importante, en el sistema binario siempre vamos a leer de derecha a izquierda, así es como se organizan los datos, no en el modo tradicional que vamos de izquierda a derecha. Entonces, el número 3 se representa por 1, 1. No 11, sino solo 1, 1. El número, y bueno, repito lo que vengo diciendo, no 100, y así consecutivamente. El 5 sería 1, 0, 1, etc. Pero bueno, ¿cuál sería la explicación de esto? Volvemos a lo que decía, el binario es de base 2. Entonces, ¿cómo podemos visualizar por qué el número 1, 1 es 3? Pues bueno, 2 a la 0, decíamos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Un número elevado a la 1 es ese mismo número. Entonces, en donde sea que yo le estoy como asignando un 0 o un 1, significa que yo voy a hacer la suma en decimal de esos números. Entonces, según esta tabla de referencia rápida, 1, 1 equivale a 3. Entonces, yo para, digamos, poder visualizar esto en mi mente, creé esta tabla. Entonces, 1 más 2 da 3. Eso que yo estoy diciendo que los números de aquí, de esta línea, a los cuales yo les estoy asignando un 1, cuando yo lo sume, ese va a ser mi resultado o mi equivalente en número decimal. Y es básicamente la suma que estoy colocando aquí. 1 por 2, perdón, aquí 1 por 2 a la 0, que sería esto. Luego, después 1 por 2 a la 1, que sería esto. Y como ya todos los demás son ceros, ya no cuentan. Entonces 2 más 1 me da 3. Así es como podemos interpretar estos unos y convertirlos en equivalencias a decimal que van a obtener un valor. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me expliqué? ¿Me van siguiendo más o menos? Sí. Sí, maestra. Ok. Un segundo, estoy cambiando aquí de pantallas. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. En sistema decimal, aquí tengo mi ejemplo para el número 1, es simplemente el número 1, y eso quiere decir que aquí voy a colocar un número 1 en la tabla, en la región blanca. Podré tener 4, 6, 10 números ceros a la izquierda, no importa. El hecho de que estén a la izquierda significa que ya no cuenta. Pero si va a haber un número 1
intermedio por aquí, digamos que se tienen que agregar esos ceros en medio. Entonces, el siguiente número que veríamos en decimal como ejemplo es el número 2. Para que yo tenga el número 2, solo necesito el 2 a la 1, que es 2. Entonces, el número 2, por eso, equivale a este 0 y a este 1. Es decir, todos los ceros que estén a la derecha de un número 1, siempre los vamos a escribir como es aquí. Y podemos descartar o no escribir los que están a la izquierda. Bueno, aquí dupliqué mi ejemplo por accidente. Quería poner otro, pero tenemos el número 3 de nuevo. 2 más 1 es 3. Son los que yo necesito para que sumen 3. Y por eso aquí va a ser 1, 1. Y bueno, a la izquierda ya no van a contar esos números ceros. ¿Ok? Bueno, aquí tengo más ejemplos. ¿Cuál de estos números de aquí yo necesito sumar? La 2 es 4. Entonces solo necesito uno de ellos, que sería esta posición tercera. Recordemos que vamos de derecha a izquierda. Entonces, como es la posición tercera, y yo mencionaba que solo los ceros a la izquierda se escriben, el número binario 001, leyendo de derecha a izquierda, equivale al número 4. Es el que tenemos aquí en la tabla. Entonces, ahora quiero ver de ejemplo el número 5. ¿Qué números de aquí en medio yo necesito para que me dé 5? Este 4 y este 1. Entonces, por lo tanto, voy a colocar un 1 abajo de ellos y mi número binario que corresponde a 5, porque 4 más 1 es 5, va a ser 1, 0 y 1. Es por eso que en la tabla tenemos que 5 equivale a 1, 0, 1. Entonces, para el número 6, ¿qué números de este centro de esta tabla en el centro yo necesito para que me dé 6? El resultado de 2 a la 2 y el resultado de 2 a la 1, que sería 4 y 2. 4 más 2 es 6. Entonces, mi número 6 en binario es 0, 1, 1, porque repito lo que me estaba mencionando, todos los ceros a la derecha se van a contar y los ceros a la izquierda ya no. Aquí ya si se dan cuenta, yo tengo estos ceros, pero como son a la izquierda no cuentan. Entonces, el 6 es equivalente a 1, 1, 0. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver aquí dos conceptos que es el bit y el byte. Y bueno, recapitulando lo que decía al inicio de la clase, estamos hablando del procesamiento de los datos. Entonces, nuestros dispositivos electrónicos van a ver entre unos y ceros. Entonces, el número 1 es un bit. El número 0 también se le conoce como un bit. Cuando tenemos, entonces, esto, por practicidad se empiezan a crear grupos de bits. Es, por ejemplo, cuando decimos 1 gramo, hablando de algo más de la vida cotidiana. Y eso también está como, no está como relacionado, está relacionado al sistema decimal. Hablamos de 1 gramo de lo que se les ocurra. ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000 gramos. Entonces, no vamos a decir, digamos que en nuestra vida cotidiana vamos a suponer que vamos a comprar 1 kilo de tortillas. No pedimos 1000 gramos de tortillas, pedimos 1 kilogramo, 1 kilo, es más, ni siquiera decimos kilogramo, decimos 1 kilo de tortillas. Bueno, en esto de los bits sería algo similar. Para no decir un número muy alto de bits, empezamos a crear otras unidades de medida,
que en este caso, en el sistema binario, el que sigue después del bit sería el byte. Entonces, un byte equivale a 8 bits. Yo sé que, bueno, y les repito, esto es en sistema binario, por ejemplo, no podemos ir de 10, un byte no va a poder ser 10 bits porque no estamos hablando de sistema decimal que va de 10 en 10 o múltiplos de 10. En el sistema binario es diferente. Y bueno, también en algún momento se definió y se creó que un byte va a equivaler a 8 bits. Entonces, con el número 0, 1, 0, 1, 0, etcétera, son 8 bits. Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 bits. Entonces, esta línea equivale a un byte. Es un byte, ejemplo de otro byte, pero tiene otra combinación de unos y ceros. Pero va a tener otra combinación de unos y ceros. Regresando un poquito lo que hablábamos del bit y el... Ya me trabé. Regresando a lo que es el concepto del bit, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con los dispositivos electrónicos? Bueno, decíamos que los dispositivos electrónicos en su interior tienen transistores muy, muy, muy pequeños y los transistores controlan flujos de corriente muy pequeñas. Electricidad, si lo queremos ver así, corriente muy pequeña. Entonces, esa electricidad, dependiendo de las señales, de cómo estén los circuitos arreglados en un dispositivo electrónico y cómo estén conectados esos transistores, van a cambiar sus estados entre prendido, apagado, on, off. Entonces, a nivel electrónico, el estado prendido, el estado on, equivale al 1. Y el estado apagado o off equivaldría al 0. Es por eso que las computadoras solo ven o procesan la información en sistema binario. Y bueno, ustedes se preguntarán también, pero o dirán, yo escribo letras en mi computadora, ¿cómo las está leyendo? Bueno, existen equivalencias de cómo vamos a ir convirtiendo. Existe un proceso de conversión de la información y esta información, al ser procesada por la computadora, y ya hablando de nivel electrónico, al final, para que nuestros dispositivos electrónicos lo puedan entender, va a convertirse en muchos bits en diferentes estados entre unos y ceros. Bueno, básicamente es así como funcionan los dispositivos electrónicos. ¿Y por qué es importante el sistema binario? Bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos, bueno, más aterrizados. Ponía yo el ejemplo de los gramos y los kilogramos, de algo con lo que estamos más familiarizados del sistema decimal. Por ejemplo, bueno, tenemos, pensando en otro ejemplo, aparte de los gramos y los kilogramos, tenemos los metros y los kilómetros. Entonces, digamos que aquí sería algo parecido. Tenemos los bytes y ahora tenemos los kilobytes para simplificar o hablar de manera más fácil de cantidades de información. Entonces, existen equivalencias bueno, digamos, un kilobyte, que lo más cercano a lo que nosotros traducimos de 1 metro a 1000 metros, 1 kilómetro, sería lo mismo. Entonces, 1024 bytes, que es en sistema binario byte. ¿Sí? Hasta ahí me explico. Un kilobyte es 1024 bytes.
digamos que en términos generales la gente va a decir que un kilobyte es 1000 bytes. Es como que la manera estándar de referirse a esto, pero hablando en específico, un kilobyte es 1024, específicamente 1024 kilobytes. Entonces, eh, bueno, y así sucesivamente vamos a tener los megabytes, petabytes, etcétera. Y me imagino que este tipo de conceptos les suena. Ya han escuchado antes o simplemente en sus dispositivos electrónicos o computadoras que llegan a adquirir de cuál es la capacidad de almacenamiento. Normalmente hablamos de gigabytes. Entonces, por ejemplo, una computadora con 660 gigabytes de almacenamiento. Entonces, esto lo podremos convertir a kilobytes y esos kilobytes los podremos convertir a bytes y esos bytes los podremos convertir a bits. Pero obviamente el número en bits sería muy grande y no lo podremos tan fácil de hablar o de decir. Entonces, por eso que se crean estas unidades de medida para la información. Entonces, sería unidad de medida de información, como lo es cuando menciono los metros y kilómetros de unidad de medida de distancias, o cuando mencionaba la parte de los gramos y kilogramos, es unidad de medida, pero de pesos. Entonces, por ejemplo, también podemos ver que nuestros documentos tengan la vista en su eh, eh, em, carpeta, muchas veces van a poder ver, equivale a esto en la cantidad de memoria que está ocupando en un dispositivo electrónico. Por ejemplo, archivos pequeños, pues normalmente pues te lo va a mostrar en kilobytes. Si ya hablamos de otros archivos más grandes, pues ya o videos, ya va a ser en gigabytes. Y bueno, aquí eso pues tal vez lo más relevante, digamos, o con lo que yo quiero que ustedes se queden, voy a regresar un poquito unas diapositivas. Es esto, que tenemos los bytes, perdón, los bits, que un byte equivale a 8 bits, y que luego vamos a tener los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, etcétera. Y tenemos aquí su equivalencia en números exactos. Entonces, regresando a la diapositiva que está, eso es lo que yo quiero que ustedes se queden. Aquí lo que yo les voy a proporcionar es una explicación de por qué son 1024 bytes. Como decíamos, en el sistema binario, la base del sistema binario es el número 2. Entonces, 2 a la 10, que es igual a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, así sucesivamente 10 veces, el resultado exacto es 1024. Entonces, por eso se considera que 2 a la 10 es un kilobyte porque es el resultado más cercano a 1000, que es lo que utilizamos en otras unidades de medida, como que mencionaba. Un kilo equivale a 1000 gramos. Entonces, como es el valor más cercano a 1000, es por eso que fue el que se tomó de 2 a la 10, pero 2 a la 10 en realidad es 1024. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, aquí pongo una pregunta. ¿Cómo se verían 1024 bytes? Pues se vería como una lista muy grande. Quedamos que un byte es 8 bits. Estos 8 ceros es un... a ver, sí, quedamos que un byte son 8 bits. Estos ceros serían bits, que son 8. Entonces aquí tenemos un byte. Aquí tenemos otro byte, pero con otra combinación de ceros y unos. Aquí otro. Aquí otro. Y bueno, así seguimos en grupos de unos y ceros. Y esos serían 1024 bytes. Entonces,
Si un megabyte equivale a 1024 kilobytes, entonces sería esos 1024 multiplicado por 1024 veces. Entonces, si nos seguimos incrementando con las unidades de medida, sería esta cantidad multiplicada 1024 veces, multiplicada por 1024 veces. Y así podremos seguir consecutivamente. Y al hacer esas multiplicaciones, voy a regresar, es como se llega a la obtención de estos números. Estos números tan exactos de por qué un megabyte equivale a esta cantidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me estoy explicando? ¿Los estoy confundiendo? No, está bien, está claro. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahorita a otro. Ese era el sistema binario. Tenemos lo que es el sistema hexadecimal y hemos estado mencionando que pues todos tienen una base. El sistema hexadecimal, su número base es el 16. Y el sistema hexadecimal se utiliza para representar números grandes o simplemente secuencias muy largas de bits. Entonces, utiliza 16 dígitos y se representa con el número, y bueno, nada más para mencionar de nuevo, este ya es otro sistema. Este sistema va a utilizar números del 0 al 9 y estas letras en específico, A, B, C, D, E y F. O sea, con estos 9 números, que diga 10 números, porque del 1 al 9 serían 9 más el 0, son 10 números, más estas letras, para representar diferentes, digamos, cantidades de bits. La A equivale al 10, la B va a equivaler al 11, la C al 12, la D al 13, E al 14 y F al 15. Entonces, este simplemente nos va a ayudar incluso a representar los datos de una manera más compacta. Y repito, así como pudimos hacer, como les mostraba que existen conversiones del sistema decimal al sistema binario, también lo vamos a poder hacer con el sistema hexadecimal. Todo va a haber equivalencias. Simplemente es para representar los datos de diferente manera. Un número que tengamos en binario se va a poder representar en decimal y a su vez se va a poder representar en hexadecimal. Bueno, ¿cómo funciona el sistema hexadecimal? En el sistema hexadecimal se van a hacer grupos de bits de 4 y sería lo mismo que venía mencionando. Vamos a leer de derecha a izquierda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Todos estos son bits, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, en hexadecimal son grupos de 4. Agrupo estos 4 primero, que son los que están en color negro. Agrupo los siguientes 4, que son los que están en verde. Los siguientes 4 que están en negro y los siguientes 4 en hexadecimal. El número 0110, que sería este, 00, no, perdón, 0110 equivale en hexadecimal al 6. Entonces, este 6 va a representar estos 4 bits. El número 0001, que sería, bueno, este, 0001 equivale al 8 en hexadecimal, bueno, también al 8 en decimal. Y bueno, aquí colocamos el 8. Y sería lo mismo con el número 6 y el número 3. Entonces, este número en binario, sí, en binario va a representar, equivaler a 6863 en hexadecimal. Entonces, aquí vamos a tener otro ejemplo.
aquí está en una tabla. De hecho, es por eso que yo también en los ejemplos anteriores los pongo en tablas, porque es como más fácil la visualización. Pero simplemente se pueden escribir todos consecutivos y recordando que siempre se lee de derecha a izquierda. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 1, 1, 0, 1. Eso equivale a la letra B en hexadecimal. El número 0, 1, 0, 1 equivale a la letra A. Entonces, por eso lo estamos colocando aquí en esta parte de la tabla. Y el número 1, como mencionaba, como hablamos de grupos de 4 y solo tenemos el 1, pues simplemente completamos con ceros a la izquierda para completar nuestro grupo de 4 bits. Entonces, el 1 con la adición de esos 4 ceros a la izquierda, pues equivale al número 1 en hexadecimal. Entonces, estos bits, y bueno, como decía, simplemente es otra manera de representar los datos. ¿Cuál sería un ejemplo común que nosotros hemos visto o que estoy segura que ustedes han visto? ¿Cuál sería un ejemplo de, digamos, la vida común? Pues bueno, cuando ustedes, los colores se pueden normalmente representar o se usan como códigos de referencia para representarlos con el sistema hexadecimal. Por ejemplo, no sé si alguna vez han comprado pintura y que les enseñan una paleta o una tabla con todos los colores que tienen. Normalmente ellos van a asignarle un código a esos colores y esos códigos se ven como este código que yo tengo aquí. Entonces, hablábamos que en hexadecimal se agrupan grupos de 4, ¿verdad? Entonces tenemos, aquí está el primer grupo de 4 bits, segundo grupo de 4 bits, el 1, 1, bueno, 4 unos representan la letra F en hexadecimal. Después el siguiente grupo igual son 4 unos, va a representar la letra F. 4 ceros juntos equivalen a 0 y así sucesivamente. Entonces, el número en hexadecimal FF0000 equivale al color azul. Lo mismo aplica y bueno, lo mismo para el color rojo. Otro ejemplo que a lo mejor, o donde ustedes han llegado a ver los números representados en hexadecimal, cuando están trabajando en alguna herramienta como Word o PowerPoint o algo computacional, han visto esta paleta de colores. Cuando ustedes hacen clic en ellos, pues simplemente están seleccionándolos. Pero internamente en la computadora, lo que la computadora realmente está procesando es el número en hexadecimal, que a su vez pues tiene una equivalencia en binario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando seleccionan un color, en este caso el de esta imagen es este azul claro, el azul claro se representa por esta combinación en hexadecimal. Entonces, en algún momento llegan a abrir esta paleta de colores en algún documento que estén trabajando, por curioso, en alguna sección les va a mostrar sus códigos en Excel. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tenemos la información del código hexadecimal. Otro que también es bastante utilizado y conocido en el procesamiento de datos y en el mundo de la informática es el sistema ASCII, que de sus siglas en inglés es American Standard Code for Information Interchange. Bueno, eso es lo que significa, por eso ese nombre. Bueno, fue desarrollado en los años de 1960 por informáticos estadounidenses y este código nos ayuda a asignar
asignarles un valor numérico. Un carácter es básicamente una letra. Así se les conoce en el mundo de la informática. Los caracteres son letras. Pero justamente lo que les decía. Pero ustedes dirán, yo lo que tecleo en mi computadora son letras. Sí, efectivamente, pero a su vez estas letras van a tener una equivalencia. Como veíamos en los ejemplos anteriores, los números en decimales tienen su equivalencia en sistema binario. Entonces, siempre va a haber esta conversión de información para que los dispositivos electrónicos lo puedan procesar. Algo para resaltar en el sistema ASCII es que el valor decimal asignado a un carácter cambia dependiendo si es mayúscula o minúscula. La letra A en mayúscula es el 65, la letra A en minúscula es el 97. Y bueno, sería algo similar para la B, es el 66, el 98, para la C el 67 y el 99 para la minúscula. Vamos aquí, este es un ejemplo en binario. Bueno, la letra G, aquí estoy usando la letra G. Ok. La letra G es el número 71. Recapitulando en binario lo que veíamos en las primeras tablas, porque binario es la base 2. Yo les preguntaba, ¿qué números de aquí, de los resultados, va a dar 71? Entonces, yo voy a necesitar este 64 más 4, 68. Más 2, 70, más 1, 71. Entonces, mi letra G en binario equivale al número 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, que precisamente es este que tengo aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya existe también pues una tabla, bueno, se le conoce como el código ASCII, que es un estándar, y si en algún momento les interesa, pues pueden encontrar esta tabla básicamente, que te va a decir su valor en decimal, incluso el valor en hexadecimal, va dependiendo de qué tabla pones, pero así vas a poder ver qué carácter equivale a qué número. Y si se dan cuenta, los caracteres son mayúsculas, pero también son símbolos. Por ejemplo, el arroba equivale al 64. También tenemos otro tipo de signos, como signos de pregunta, signos con acentos, que son las letras normales, pero pues con el acento, símbolos más, símbolo menos, paréntesis, y bueno, es todos los símbolos que ustedes pueden ingresar a un dispositivo electrónico o a una computadora. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Ninguna maestra. ninguna. Muy bien. Ok, bueno. Aquí en esta diapositiva tengo lo que es una de las actividades, que es la actividad 2.1, como les mencionaba en el PDF que les envié. 2.1 equivale a que es la clase 2, la actividad 1. No necesitamos leerla ahorita, pero bueno, es para que vean estos videos y escriban un reporte de información relevante. Entonces vamos a la siguiente. Y bueno, este va a ser igual la actividad 2 para enviar un reporte basado en ver unos videos del código binario.
Y bueno, vamos a continuar con lo que son las diapositivas. De hecho, nada más déjenme revisar si no tenemos. Ok. Bueno, mencionaba al inicio de que empezamos a ver estos sistemas de datos que los utilizan las computadoras para procesar la información y que a su vez también lo utilizan estos softwares avanzados y desarrolladores para procesar grandes cantidades de información. Si lo queremos ver aterrizado un poco más a algo más local relacionado a nuestra vida cotidiana como estudiantes o como empleados de alguna empresa, conocer esta información, conocer cómo lo que son el sistema binario, el sistema decimal, el hexadecimal, nos va a servir a un nivel, digamos, para algunas herramientas que utilizamos en el día a día, como son Excel, Word, bueno, básicamente la paquetería de Microsoft. Entonces, si bien esas empresas dedicadas al manejo del Big Data que crean programas y algoritmos muy complejos y que se basan en estos sistemas de números, nosotros también podemos hacer uso de ellos haciendo igual programas, pero que son programas más locales a algo que podemos utilizar el día a día, normalmente pues en algún trabajo que puedan tener. Y eso puede ser con lenguajes de programación, que el ejemplo que yo utilizaba es el más común y que yo creo que es el que muy probablemente puedan llegar a utilizar, es Excel. ¿Todos conocen Excel? ¿Alguna vez han utilizado Excel? Sí, Sí, no. Manden reacciones, manden likes para saber sí, si se han utilizado. yo sí lo he ocupado, maestra. ¿Y lo has utilizado para solo cargar datos? ¿Has utilizado instrucciones o incluso has llegado a hacer macros? Sí, de hecho, sí, cuando estaba en la otra universidad nos enseñaron a hacer los macros y pues también en los trabajos que he tenido, sí lo he utilizado bastante. Ah, ok, perfecto. Bueno, para precisamente hacer uso de las macros, que es un tipo de programación, que es un tipo de programa que nosotros como usuarios creamos en Excel, por ejemplo, también se pueden crear en otro tipo de softwares, pero el más común es Excel. Entonces, ese tipo de programa nosotros lo vamos a crear y vamos a escribir un código. Ese código precisamente, como lo pongo aquí en la diapositiva, es un conjunto de instrucciones y términos que se construyen y emplean para que un dispositivo electrónico, en este caso nuestra computadora con Excel, pueda crear diferentes tipos de datos. Y a lo que me refiero con crear diferentes tipos de datos es que estamos automatizando o procesando los datos que pudiéramos tener en una base de datos de Excel. Entonces, con este código estamos automatizando cierto tipo de procesos para poder procesar nuestros datos y crear información útil que después puede ser analizada para tomar decisiones, pues en alguna empresa, por ejemplo, que estén trabajando, o incluso para ustedes mismos si tienen un negocio, pues ahí van a poder cargar sus datos, crear tablas y crear gráficos y a lo mejor crear una base de datos donde cargan ciertos productos que pudieran tener y para no hacerlo todo manual, hay muchas cosas que van a poder automatizar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues precisamente con macros o con instrucciones que existen en Excel. Entonces, esto sería un ejemplo más aterrizado para algo, digamos, que es aplicable en nuestra vida del día a día. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Bueno, y ahí en esta imagen, pues es básico, no es tal cual de Excel, pero es un programa donde precisamente utilizan este tipo de sistemas para manejar información.
Bueno, aquí tengo, ¿cómo se relacionan los lenguajes de programación y el almacenamiento de los datos? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando de almacenar datos y cómo los estamos midiendo? Bueno, con un programa que estemos haciendo o creando, vamos a volver a seguir con este ejemplo de las macros, así se llaman en Excel, vamos a tener que declarar variables. De hecho, déjenme ver si mi siguiente diapositiva es la que dice variables. Sí, bueno, vamos a verlo con este. ¿Alguien sabe qué es una variable? ¿Le gustaría participar y decir algún concepto que es una variable? Enfocado a la parte de manejo de datos y programas. Si no lo saben, precisamente algo que a ustedes se les ocurra, que crean que es. No, bueno, una variable, como su nombre lo indica, es algo que cambia. Pero en el mundo de la informática, en un programa, pequeño programa o en un programa muy grande, no importa, una variable va a ser veámoslo como un recipiente. Es un espacio de memoria donde vamos a guardar datos. Entonces, precisamente se le llama variable porque en ese espacio de memoria, ese dato que va a estar almacenado se va a poder borrar, se va a poder reemplazar o se va a poder mantener. Bueno, estaba pensando en la analogía de, imaginemos que yo soy un chef y voy a crear un platillo y necesito ingredientes. Yo como chef sería el programa, sería ese algoritmo. Mis ingredientes serían mis datos, tal cual. Podríamos decir que son esos bits y bytes. Y mis variables son aquellos contenedores en donde yo voy a guardar mis ingredientes, como un vaso o un plato o un contenedor más grande. Entonces, estos vasos, platos o contenedores sería lo que son variables. ¿Por qué? Porque yo les voy a estar cambiando el contenido. En algún momento les voy a poner harina, en algún otro momento les voy a poner agua. La harina, el agua, pues van a ser los datos, los bits y bytes. Entonces, pero yo para poder crear, digamos, ese platillo, ese final que voy a cocinar, en este caso sería ese resultado de mi programa, información ya procesada, yo le voy a decir qué tipo de variables quiero, qué capacidad de almacenamiento van a tener. Entonces, en la informática hay varios tipos de variables, es decir, varios tipos de contenedores de datos, por llamarlos de alguna manera. Dejen mirar la siguiente diapositiva. Bueno, justo lo que decía, variables de almacenamiento de datos, un espacio de memoria que cambiará sus valores durante el procesamiento de la información. Entonces, tipo de variable, tenemos un tipo de variable, es un byte, un S-byte, short también es un tipo de variable, son nombres ya predefinidos, así se los conoce. Una variable integer, long o tipo largo. Entonces, por estos nombres que tenemos aquí, almacenamiento. Y bueno, simplemente una variable de tipo entero con signo. Y bueno, ¿por qué importa el signo? Pues porque el final es un carácter que va a ocupar un espacio de memoria. Entonces, aquí estamos viendo que todos son de tipo entero, es decir, números. Bueno, ahorita vamos a llegar a una diapositiva, pero también hay variables que son para guardar caracteres, como letras. Y eso se le conoce como string. Ese es el nombre tal cual. Y bueno, voy a regresar aquí.
Lo que me interesa que ustedes se queden de esta parte que acabamos de hablar es que existen variables que van a guardar datos y todas esas variables van a tener diferente capacidad de almacenamiento. Unas van a poder recibir, almacenar datos más grandes y otras pues menos. Y cuando se crea un programa, tú dices qué tanta capacidad de memoria quieres en tus variables. Lo que tengo a continuación simplemente es el detrás de dónde se origina, de dónde viene. Bueno, entonces decíamos, para ello existen fórmulas. Para valores entero que mencionaba sin signo, los datos que van a poder almacenar van a ser de 0 a 2 a la n, donde n es el número de bits y ese resultado menos 1. Para valores enteros con signo es de este resultado, 2 al número de bits que se van a utilizar, a lo mismo, 2 a la n menos 1 y ese valor que resulta restarle 1. Bueno, pues aquí un ejemplo. Veíamos en la tabla que un número entero sin signo, voy a regresar, entero sin signo es un byte y equivale a 8 bits y es un tipo de variable byte. ¿Ok? Entonces regresamos a esta donde estábamos. Según la fórmula es de 0 a de 2, esta es la base 2, a la n, donde dijimos que n era el número de bits. Para esta variable en específico, los bits son 8. 2 a la 8 es 256 menos 1. Entonces, una variable de tipo byte va a poder almacenar números entre 0 y el 255. Y bueno, quedamos que esto era sin signo. Con signo, la fórmula cambiaba, ya no era de 0, ya era de 2 menos 2 a la n menos 1. A 2 a la n menos 1 y el resultado menos 1. Entonces, 2 a la 8 menos 1 es igual que 2 a la 7, porque pues 8 menos 1 es 7 y tenemos el negativo porque pues es con signo. A 2 a la 7, que sería 2 a la 8 menos 1. Entonces, 8 menos 1, 7 y eso menos 1. Entonces, 2 a la 7 es 128. Entonces, desde menos 128 a 127, porque aquí tenemos que restar ese 1, ¿no? Entonces, una variable de tipo entero con signo puede almacenar valores de menos 128 a 127. ¿Ok? Y es para una variable de tipo entero, o que, bueno, es como integer, estándar con signo es de 32 bits. Entonces ya no es a la 8, porque ya estamos hablando de 32 bits, ya es a la 32 menos 1. Haciendo la reducción, pues queda a la 31. Y luego aquí con la fórmula de menos 1, aquí está el menos 1, y nos da este número de 2.147.483.648. Desde ese número en negativo a el mismo, pero en positivo, pero es a la 47 porque pues se restó un menos 1. Entonces, por tanto, bueno, aquí no lo cambié, pero era entre estos dos números que tenemos aquí. No es entre 0 y 25. Ahí me faltó actualizar el dato. Entonces, esta es la explicación de dónde salen estos rangos de valores. En la otra tabla, en la tabla anterior no lo tengo. Pero bueno, por ejemplo, una de las variables capacidad de 32 bits. Entonces, esa capacidad de 32 bits puede guardar un número de tipo entero que quepa en este rango de números. Y por eso digo que es la más. Entonces, cualquier número que puedan escribir, de hecho, en algo sencillo, como decíamos,
información que podamos tener en un archivo de Excel, pues sería raro que rebase estas cantidades. Entonces, por eso este es el número de los números más comunes. Tipo long, que ya tendría 64 bits. Si aplicáramos esa fórmula, pues nos va a decir. Pero bueno, esto pues les pude haber solo mostrado la tabla y decirles de este rango de valores, pero bueno, es importante que ustedes, pues ya como ingenieros, conozcan el trasfondo de estos números matemáticos y de que existen. Ustedes realmente, si en algún momento van a hacer algún tipo de programa o, sí, un tipo de programa en general, no van a hacer la fórmula, no van a tener que calcular nada. Las fórmulas, algo importante de convertirse ustedes en ingenieros es que conocen el trasfondo de por qué existen esos números. Bueno, pues porque existen esas fórmulas, se calculan. Y también por esa misma razón, para que ustedes conozcan el porqué de por qué un kilobyte es 1024 bytes. Entonces, también por eso les expliqué. Pero en realidad, ustedes nunca van a tener que estar calculando, ¿cuánto era un kilobyte en bytes? No. Si tienen que simplemente conocer qué es un bit, qué es un byte, y bueno, que el kilobyte es una manera de medir bytes, pero en grandes cantidades, para no decir números tan grandes. Bueno, hasta ahí con esta parte de las variables. Entonces, tengan en mente que existen variables para guardar datos y que si algún día crean un programa, ustedes van a definir variables en ese programa. Y bueno, esta es la otra tabla que les decía, variables de tipo string, que equivale a secuencia de caracteres. Quedábamos que los caracteres en el mundo de la informática básicamente se refiere a símbolos, y como símbolos nos referimos a letras también. La letra A, la letra B, la letra C, todos esos son caracteres. Y también está otra variable de caracteres, que es la variable char. ¿Ok? Y bueno, esas tablas que yo les muestro no son todas los tipos de variables, existen más, pero estas son de los más relevantes. Bueno, regresando un poquito a lo que platicábamos de Excel, donde podemos nosotros crear programas, eso significa VBA, si en algún momento lo llegan a ver, es lenguaje Visual Basic, y en Visual Basic esto es un programa. En otra clase aquí con nosotros, por ejemplo, herramientas de computación, empezamos a ver precisamente cómo hacer macros, pero ¿qué consiste? Bueno, en una macro se crean subrutinas y eso ya está establecido, se escribe como sub, tal cual. Cada vez que se crea una subrutina, se tiene que finalizar esa subrutina, entonces siempre va a ir con un end sub. Entonces, dentro de el end sub y el subrutina va a existir ese código. Entonces, esto que vemos aquí, sumar números, es un nombre que yo le di a la subrutina. Se puede llamar como cualquier otra, se puede llamar como ustedes quieran. Yo le pude haber puesto subrutina Sandra, subrutina Univas, o simplemente le pude haber llamado subrutina 1. Entonces, hablábamos de declarar variables. Bueno, en un programa de Visual Basic en Excel, cuando ponemos comilla, apóstrofe o comilla, es simplemente para crear un comentario, es decir, no va a ser parte del código, solamente es una referencia para la persona que está escribiendo ese pequeño programa. Entonces, aquí en este ejemplo estamos diciendo que esta parte de mi variables y ya está preestablecido. Cuando declaras variables, se escribe DIM y yo le doy el nombre de la variable, le di número 1,
también tengo otro que es número 2, y como mencionaba, yo les asigno ese nombre, le pude haber puesto Sandra 1, Sandra 2, o variable 1, variable 2, o simplemente le pude haber llamado A o B. Aquí va el nombre que ustedes le quieran poner, lo que ustedes les facilite entender su mismo código. Entonces luego aquí dice as, que en inglés significa como. Entonces yo diciendo, mi variable número 1 la estoy declarando como de tipo entero. Lo mismo estoy haciendo. Mi variable que se llama número 2 la estoy declarando como de tipo entero. Aquí tengo otra variable que se va a llamar suma y la declaro como de tipo entero. Entonces, es decir, yo le estoy diciendo a mi programa, vas a necesitar estas regiones de memoria para ejecutar lo que te voy a decir. Es lo que básicamente le estamos diciendo al programa. Entonces, yo ahora le estoy diciendo, ya como mi programa sabe que mi variable número 1 es de tipo entero, yo le puedo guardar este valor 10, que está dentro de esos rangos de valores que vimos, obviamente, que es muy grande. Le digo, mi variable número 1 va a ser igual a 10, es decir, le estoy asignando valor 10. Mi variable número 2 va a ser igual a 20, le estoy asignando el valor de 20. Entonces, ahora hazme la suma de lo que tú tienes guardado en la región de memoria que le pusimos como nombre número 1, más el valor que tienes guardado en esa región de memoria que le llamamos número 2. El resultado lo vas a guardar en la región de memoria que le pusimos el nombre de suma, que bueno, como vimos, los tres son de tipo entero. Y ya, básicamente es el programa. Y aterrizándolo más a la parte de Excel, esta es la instrucción para decirle, escribe este texto, la suma de el dato que tienes guardado en el número 1, 2, es igual a lo que tú calculaste y guardaste en la variable suma. Entonces, si esto lo viéramos en Excel, nos diría, la suma de 10 y 20 es 30. Así, digamos, nos los mostraría Excel en una ventana de mensaje de texto, que es esta instrucción. Bueno, entonces, este sería el ejemplo de cómo aterrizamos, de por qué necesitamos conocer que existen los tipos de variables. Entonces, al saber nosotros que existen esos tipos de variables, con lo que vimos en las diapositivas anteriores, sabemos que eso equivale a datos que son representados en bits y bytes para que las computadoras lo puedan procesar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, yo no tengo ninguna. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. De hecho, esta es la tarea. También está en el Excel. Les puse aquí la tabla de referencia. Ustedes ya no van a tener que calcular cuánto es 2 a la 0, cuánto es 2 a la 1, porque pues yo ya se los di en la tabla, en esa tabla. Y lo que les estoy pidiendo de tarea es convertir los siguientes números binario decimal y desglosar el proceso de suma de los valores, que básicamente fue lo que hicimos hace rato. Entonces van a convertir estos números, ustedes de tarea. Ahorita vamos a hacer unos, pero van a hacer otros. Entonces, por ejemplo, para recapitular un poquito lo que vimos, aquí yo tengo el número 1011. Tenemos 4 bits. Entonces, no importa que no tengamos más, no importa que no sea la misma cantidad de aquí arriba, porque realmente si queremos visualizarlo con la misma cantidad de bits, solamente equivaldría a ceros hacia la izquierda, pero pues no necesitamos representarlos. Entonces, esa sería la tarea. Pero vamos a hacer un ejemplo. Déjenme ir a la siguiente diapositiva.
Ok. A ver, dame un segundo, porque voy a necesitar escribir. 2, 3. A ver, déjenme ver si puedo escribir aquí. Pluma. A ver. Ok, sí nos deja. Entonces, tenemos este número en binario. Y recordemos que empezamos de derecha a izquierda. Entonces tenemos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y bueno, este 0 pues ya realmente no importa, pero lo hacemos para completar una cadena de 8 bits. Entonces, ¿qué números vamos a sumar para este primer ejercicio? 64 más 64. 16. ¿Cuánto puede pagar? Ay, por ahí se me pueden apoyar con sus celulares. Vamos a ver. El valor actual. Un segundo. ¿Puedes repetir lo que...? La diferencia entre el valor 64 más 16 más 4 más 2 más 1. Creo que está hablando una compañera, pero de otra cosa. No, es Daniel, ¿verdad? Pero creo que está alguien hablando al fondo. Perdón, Sí, pensé que era... Bueno, si quieres cuando digas algo, o desmuteate o... Bueno, tenemos 64 más... ¿Cuál es el siguiente valor que tiene 1? 16 más 4 más 4. más Aquí 2 tenemos más 1. Bueno, un 1. Ajá, más 1. ¿Eso en cuánto nos da? 87. ¿Cuánto, perdón? 87, según yo. 87. Bueno, vamos a... Les creo que es 87. Si no, bueno, compañeros que vean la clase grabada, nada más verifíquenlo. Entonces, este número que está representado en binario equivale en decimal al número 87. Entonces, ese sería uno de los ejercicios. Vamos a hacer el siguiente. Que bueno, creo que ya todos le agarraron la onda. Está muy sencillo. Vamos a borrarlo. Vamos a hacer, pues, el que sigue. Entonces, ¿qué sería? 1. Aquí no ocupamos ceros. Bueno, no voy a poner los ceros para no tardarme tanto en escribir. Luego 0, 1, 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ocupamos 128 más 32. A ver. Bueno, en la tarea, sí, preferentemente escriban 128 más 32. Bueno, el objetivo de la tarea es que pues hagan este desglose. Tal vez dirán, yo lo puedo hacer directo en mi mente, pero bueno, yo les recomiendo que lo escriban porque, bueno, en mi caso personal, el hacer yo mismo los ejercicios me ayuda a entenderlos más que solo ver que alguien los haga. Sí, tal vez viendo cómo los hacen, uno lo entiende,
Pero en mi caso personal, por ejemplo, me ayuda mucho yo misma hacerlos para que se me quede más fácil el proceso y yo lo pueda recordar. Bueno, entonces 128 más 32 más 8 más 1, ¿eso cuánto nos da? 28. 169. Ok, bueno, entonces ese número en binario equivale a 169. Ok, bueno, vamos a hacer el siguiente. ¿Qué sería? Pues 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 0 y 0. Sería 32 más 16. Es el que acabamos de hacer, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí es diferente. Eso nos da más 16 más 8 más 2. Pues ese número equivale al 58, 58. según mis cálculos. Ujú. Sí, 58. Ok, siguiente. Vamos a hacerlo. Sería este, ¿verdad? Entonces, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces sería 128 más 64 más 16 más 2 más 1. Da Más 211. 64, 211. Bueno, el siguiente, bueno, vamos a hacer otros dos más y ya. Porque creo que ya todos lo entendimos. Vamos a hacer uno más, nada más. Vamos a hacer. Bueno, es más, no vamos a hacer. No vamos a hacer ninguno de estos. Vamos a hacer. ¿Cuánto nos da si todos fueran unos? Entonces eso sería 8 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 es 255. Este número equivale a 255. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ujú. Ninguna. Pensé que habían dicho una. Ok. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es sobre la actividad 2.4. Va a ser que vean los videos, escriban un pequeño reporte de lo que ustedes consideren la información más relevante o lo que se les haya pegado más de ver los videos. También, si gustan, pueden investigar informaciones adicionales. Y parte de esa misma tarea va a ser que me digan
¿Cuántos bytes son 16 bits? ¿Cuántos bytes son 128 bits? ¿Cuántos bytes son 8 bits? ¿Cuántos 256 bits? Ok, pero bueno, esa es de tarea. También tenemos otra tarea relacionada al código hexadecimal. Ver los videos, visitar este sitio web y escribir un reporte con la información más relevante. No les pido que me hagan una hoja completa o no me interesa que hagan grandes cantidades de su reporte. Lo que me interesa es que ustedes escriban lo que a ustedes se les haya pegado, que consideren que fue importante o algo que les recuerde que es el sistema binario con base a la información que lean aquí o alguna otra información que encuentren en alguna otra página. Bueno, aquí vamos a tener otra tarea. Van a convertir, a ver, el mismo reporte. Es la parte de la misma. A ver, déjenme regresar. Sí, porque esto es parte de hexadecimal. Deben de hacer la conversión en hexadecimal. A ver, déjenme ver si puse algún ejercicio aquí para ahorita. No puse ejercicio. Y de hecho, aquí debe de decir. Segundo. Hexadecimal. Debe decir hexadecimal. Entonces, recordando un poquito lo que decíamos del código hexadecimal, es que son grupos de 4 y equivalen a, puede ser una letra o un número entre 0 y 9 y una letra entre A y F. De hecho, aquí ya les di una pista. El equivalente a lo que ven en los colores, si no mal recuerdo, es el color al que equivalen. Pero vamos a hacer uno de ellos. Vamos a hacer el primero y los demás los hacen de tarea. A ver, nada más déjenme regresar. Déjenme. Justo lo tengo aquí. Bueno, déjenme hacer un poco de zoom. Quedamos que para el sistema hexadecimal eran grupos de 4. Entonces, para el primer grupo de 4, que es 1, 1. Bueno, 3 unos y un 0. En código binario, 3 unos y un 0. Busquemos en la tabla. Aquí. 3 unos y un 0. 7. Exacto. 4 unos. 15. Sí es 15, pero en 15. decimal. La F. Recordemos que es en hexadecimal, entonces sería la letra F. F. Entonces, 3 unos y un 0. Bueno, ya lo hicimos acá. Igual 7. 4 unos. Igual a F. Luego se nos vuelve a repetir. El 7 y luego el F otra vez. Entonces, recapitulando lo que decíamos, es que este número representado en bits y bytes equivale a este número 77F7F7 en hexadecimal. Es la misma información. Y si lo asociamos a lo que, bueno, asociándolo con el ejemplo que les daba, que es lo más común de colores, este código equivale a este color blanco que vemos aquí, que de hecho es el mismo, es un poco más como gris, pero es un tono de blanco. Ok, entonces ese sería el ejemplo de cómo hacer la tarea para convertir en código hexadecimal.
Ok, entonces, regresando a las diapositivas. Bueno, esta otra diapositiva, a ver, denme un segundo, déjenme regresar aquí. Quiero ver qué más tengo. De hecho, estoy ya en la parte final y estamos acabando la clase. La actividad 2.6 pues se refiere al código ASCII, es una tarea igual. Un reporte con información relevante, lo que ustedes consideren importante, puede ser un párrafo. Y bueno, ahí me lo escriben en el cuaderno o en algún archivo de Word o donde se les haga más fácil y me lo envían. Y en código ASCII también vamos a tener una tarea. Me van a decir qué símbolo del código ASCII corresponden los siguientes números en binario. Hablábamos que estos son números en binario. Entonces, aquí está la guía de cómo hacer la tarea. Para poder pasar de binario a ASCII, tenemos que pasar por el decimal. Tenemos que hacer esa conversión intermedia. Entonces, de binario podemos pasar a decimal. Entonces, sabemos que este número 1110 equivale al número 119 en decimal. Entonces, como les enseñaba en las diapositivas anteriores, hay una tabla, o incluso lo pueden buscar en Google, ya que hayan hecho la conversión a decimal, a qué carácter en ASCII equivale al número 119. Entonces, aquí ya puse la respuesta. El número 119 equivale a la letra W minúscula. Solo pongan atención en la tarea recordando el factor que nos dice que el código ASCII, el número diferencia entre si es mayúscula y minúscula. Es decir, W mayúscula equivale a otro número en decimal. Entonces, si lo escriben a mano, pongan ahí entre paréntesis minúscula o mayúscula. Si lo hacen en computadora, pues creo que ahí sí voy a poder ver si es minúscula o mayúscula. Ok, a ver, déjenme ver si hay en Google. A ver, vamos a abrir una de estas imágenes. Y aquí lo tenemos. Creo que justo se abre aquí lo podemos observar. Okay. Bueno, esa sería la siguiente actividad. Y déjenme a la siguiente diapositiva, que ya sería todo. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Acabamos 10 minutitos más temprano, pero creo que fue bastante información. Fueron muchos números a lo mejor. No sé si tienen alguna duda, No, ninguna. comentario. ¿No? Bueno, entonces, pues eso sería todo por hoy. Que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa igual en WhatsApp o en el correo me pueden escribir o también en la plataforma, pero donde contesto más rápido es en WhatsApp.
¿Ok? Bueno, pues entonces yo voy a terminar la clase. Hasta luego. Gracias, profe. De nada. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Perdón. Sí, hasta mañana. Hasta la próxima semana. Sí, bye. Bye.